En esta lección vamos a aprender a usar el present simple para eventos futuros. Sí, aunque es tiempo presente, también podemos usarlo para hablar de eventos futuros programados. El evento programado podría ser a meeting, a conference, a yoga class, a flight departure o a wedding. En este ejemplo, porque la clase de yoga es un evento programado, usamos el present simple con una expresión de tiempo futuro, es decir, 7 p.m. Mira otro ejemplo. The wedding is on 25th May. Usamos la misma estructura de oraciones que el presente simple. Ahora, usa el verbo leave en esta oración. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Does the train leave at midday? No, it doesn't leave until 5 p.m. Recuerda la estructura de la oración en tercera persona. Does she leave for Paris on Tuesday? Yes, she leaves for Paris on Tuesday morning. Ahora con el verbo arrive o llegar. When does John arrive from London? John arrives next week. Una más. What time is the concert? It's at 10 tonight. Y una última. When does the meeting start? It starts in 10 minutes. Así es como usamos el presente simple para eventos programados en el futuro.